porque también le tengo que dejar esta clase, la importancia que tiene, ¿cierto?, el aprendizaje significativo. ¿Y cómo entendemos el aprendizaje significativo? ¿Cierto? A través de los modelos pedagógicos, que son fundamentales, ¿cierto?, para que nosotros podamos entender esta práctica pedagógica como algo significativo. Es un concepto que se ha mencionado mucho en clase. ¿Qué es significativo? ¿Cómo se construye la significancia en educación? No es complejo. Tiene que ver principalmente con el estilo del docente, ¿ya? Y el docente es la persona claramente que llega, ¿cierto?, a instaurar una forma de aprendizaje, un estilo de enseñanza, que es lo que vamos a trabajar hoy día nosotros. Entonces, voy a compartir pantalla y comenzaríamos, ¿cierto?, con este proceso que tenemos que entender cómo. Ahora me dicen, se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Que alguien me diga. Sí, profesor, se ve el escritorio. Perfecto. Ahora se ve la presentación. Muchas gracias, hijo. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es una clase cortita, porque después quiero aclarar las dudas principales, ¿cierto?, que nos van a llevar a entender el trabajo. Estos son los modelos pedagógicos. Yo creo que ustedes a lo mejor ya lo han estudiado, los conocen. Han estudiado la escuela tradicional, la escuela conductista, la escuela constructivista, la escuela activa, la escuela histórico-cultural y la escuela libertaria. ¿Se lo han pasado anteriormente otra asignatura en currículum, en Sí, didáctica? profe. Sí, Y lo lo maneja. hemos visto. Y en sociedad, escuela Ah, también. Sociedad, Cultura y Educación. Es esa. Perfecto. Ese Sí. ramo, ¿quién se lo hace a ustedes, perdón? Lo hizo el semestre pasado Rodrigo Salazar. Ya, ¿el profesor Cárcamo no Sí, le ha hecho vimos clase? sí, también nos hizo y también nos vio algo de Esto. esto. Ya, perfecto. Entonces lo vamos a recordar hoy día para después explicar algunas características, ¿cierto?, para la planificación de la clase. Históricamente, la educación ha tenido escuela, ¿ya? Y las escuelas hacen referencia a la forma de enseñar. Por eso en este cuadro aparece el tipo de escuela y después aparece el rol del docente. Y me gustaría explicarlo brevemente para que nosotros tomemos estas características que nos lleven, ¿cierto?, a una planificación significativa y que ustedes, ¿cierto?, entiendan, y que yo creo que lo saben ya, cómo se construye este proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de lo más importante, que sería la didáctica. Y la didáctica, ¿cómo se entiende? Cómo yo entrego los contenidos, ¿cierto?, a través de un aparato metodológico, como yo le digo, práctico. Por eso cuando hablamos de Habermas, que yo lo que mencioné en la clase anterior, él habla, ¿cierto?, de este concepto de teoría y práctica como elementos fundamentales en la construcción del conocimiento. Vamos a la primera. Primero aparece la escuela tradicional. La escuela tradicional viene del mundo griego. Y ustedes saben que el mundo griego es el mundo que nos entregó un concepto fabuloso, que es la democracia. Aparece con Sócrates, con Platón y Aristóteles. ¿Ya? Y tenemos también que en el siglo XVII lo toma Ignacio Loyola y Joan Comenius. La escuela tradicional es una escuela principalmente positivista. Y cuando yo hablo de positivismo, me refiero principalmente a una entrega más fáctica del conocimiento, apegado un poco al método científico. El rol del docente es que el rol del docente aquí es más direccional. El docente es el poseedor del conocimiento. ¿Ya? El docente es una educación más que nada bancaria, como dice Freire. O sea, depositamos conocimiento en el estudiante, ¿ya? Y determina la vida de los alumnos, ¿cierto?, en función de establecer normas y hacerlas cumplir. O sea, es una escuela principalmente normativa, que hace cumplir normas, que estructura, ¿ya? Lo importante, sí, en este proceso es que nosotros entendamos que todas las escuelas tienen su estilo, todas las escuelas tienen su forma y todas las escuelas establecen un rol docente. Por eso, la escuela tradicional es más castigadora. Cuando hablamos de Foucault la clase anterior, ¿cierto? Y planteamos el panóptico y hablamos que el poder se tiene o el poder se ejerce, según la visión de Foucault. Bueno, hago pregunta, de repente tengo que obviar que están con el chat, a lo mejor con el teléfono, no se puede responder al tiro. Entonces, lo importante acá, Se se debe ejerce. ejercer. Muy bien. Y el ejercicio del poder es clave, porque eso me permite, ¿cierto?, que mi estudiante se aproxime a la realidad. ¿Y qué es lo que es aproximarse a la realidad? Es que esta interacción que dice Anderek
de sujeto a objeto. O sea, cómo yo acerco el conocimiento de mi estudiante, ¿ya? Ustedes saben que la escuela tradicional entonces castiga, humilla, ¿ya? Y reproduce. O sea, el comportamiento del maestro se percibe como una consecuencia de lo paterno, ¿ya? Es una educación bastante direccional, ¿ya? Y se utiliza principalmente la exposición, que es lo que nosotros también utilizamos, ¿ah? Utilizamos hartos patrones de la escuela tradicional. El tema está, ¿cómo yo expongo? ¿Ya? ¿Cómo yo selecciono esa actividad para que mis estudiantes puedan percibirla y puedan aprender? Este es el número uno, ¿cierto? La escuela tradicional, que se basa principalmente en la concepción griega. Después aparece la escuela conductista. Ustedes han estudiado, yo creo, a Piaget, ¿cierto? A Skinner. Entonces, el fundador de la escuela conductista es Watson, ¿ya? Ustedes saben que el conductismo inicia los estudios con la observación y la conducta humana, ¿ya? Y aquí, lo más importante es lo que dice Skinner. La conducta humana es el producto de los reforzamientos. Por eso aquí se pone más interesante, porque el rol del docente es acompañar, facilitar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que cada educando, ¿cierto?, tiene su propio tiempo y su propio ritmo. Hablamos de autoaprendizaje y hablamos de transmisión de conocimiento a través de estrategias cognitivas lógicas. Aquí podemos utilizar ciertos resúmenes, mapas, etcétera. Esto es conductismo, ¿ya? Es importante que lo tengamos claro porque la escuela, ¿cierto? Y los modelos pedagógicos son clave para una buena práctica, ¿ya? Pasamos después a la escuela constructivista, ¿ya? Que nace, ¿cierto? Desde la pedagogía didáctica, y acá tenemos, ¿cierto? A Piaget, que lo mencioné en el conductismo, pero también tenemos a Vygotsky. Y Vygotsky habla de un concepto que se llama constructivismo alternativo. Aquí el docente guía el proceso de aprendizaje. Aquí el docente facilita. Aquí el docente, ¿cierto? Construye conocimiento. Y aquí está lo importante. ¿Cómo yo logro construir conocimiento? ¿De qué manera yo construyo conocimiento? ¿Ya? Aquí tiene que ver mucho, ¿cierto? El concepto de colectivización, ¿ya? Significado de la realidad. Por eso es muy importante la escuela constructivista. O sea, cuando nosotros analizamos la escuela, ¿cierto? Y los modelos pedagógicos, esto va de menos a más. Lo importante es que destaquemos cada una, para que nosotros tengamos, ¿cierto?, una apreciación mayor de los contenidos. Entonces, el rol del docente en la escuela constructivista, ¿cierto?, es principalmente que los progresos, ¿cierto?, de los estudiantes se vean a través de la construcción colectiva. O sea, es un poco más abierta. Ya no estamos en la tradicional, que es más castigadora, ¿cierto?, que es más humillante, que es más vertical. Estamos llegando a una horizontalidad de la educación. Por eso cuando estudiamos Freire, cuando él escribe, ¿cierto?, este libro que es genial, Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Autonomía, que mencionamos también, establece este concepto de libertad de opresión. Cómo el estudiante se libera del miedo y entiende que es un agente activo en la sala de clase. Es difícil, es complejo, pero no es imposible. ¿Ya? Después tenemos la escuela nueva activa, que aparece con Pestolace, Froebel, y también hablamos de lo que aparece el darwinismo. ¿Ya? Aquí el máximo exponente, ¿cierto? Tenemos a varios, pero aquí lo que me interesa es que en la escuela nueva y activa, el docente tiene que renovar sus prácticas pedagógicas. ¿Ya? Aquí hay un quiebre en la historia, aquí hay un quiebre en el modelo de percibir la educación, y lo más importante, ¿cierto?, es que el docente ya cambie su manera de enseñar. Aquí aparecen los conceptos con más fuerza de aprendizaje significativo, de aprender, de aprender a hacer. Por eso en la escuela nueva y activa, el rol del docente es clave. Y aquí es lo que yo quiero centrarme para planificar. ¿Cómo yo renuevo mis prácticas pedagógicas? Les puede pasar a ustedes, que yo sé que ustedes, los más jóvenes, vienen con un montón de herramientas. Y en los colegios pasa con los profesores más viejos, que dicen, los jóvenes están más preparados, por ejemplo, en TICS, tecnología de información, obvio. Manejan DUA, manejan inteligencia múltiple. Entonces la preparación de ustedes es bastante buena, que tienen ramos que antes no teníamos nosotros, ¿ya? Y son ramos principalmente orientados a lo que yo les mencioné.
ramos que a ustedes les permite abrir el conocimiento y trabajar toda esta escuela que antes eran un poco desconocidas o no se trabajaban en profundidad. Por eso la escuela nueva y activa es clave para entender el concepto de proceso de aprendizaje, orientación y renovación de las prácticas didácticas. Esto nos lleva a nosotros a comprender también la importancia de la escuela histórico-cultural. Aquí vuelve Vygotsky, está Luria y está Leontiev. Aquí el maestro mediador. ¿Ya? Consiste en que el estudiante y el profesor median su proceso de aprendizaje. O sea, comparten, ¿cierto?, la forma de enseñar, pero de una forma más liberadora. Porque así llegamos, ¿cierto?, a lo final. Y en la escuela libertaria, que es una escuela un poco, es el ideal de colegio, ¿cierto?, que se busca en el siglo XXI, en el sentido de que el estudiante no sea anarquista. Muchos dicen escuela libertaria, estamos hablando de anarquismo, de acefalía, de que el estudiante maneje las situaciones, no. Se está hablando lo que dice Freire. Freire, el principal representante de la, ¿cierto?, de este proceso histórico que es como se llama la pedagogía de la autonomía, la pedagogía del oprimido. Y aquí el rol del docente, ¿cierto?, se basan en que el educador, ¿cierto?, dialoga con el educando sobre situaciones concretas, ¿ya? Ofreciéndole simplemente los instrumentos con los cuales se alfabetiza. Aquí entramos a lo más importante. O sea, el docente, más que un depositador, es un facilitador y un guía. Por eso nuestras actividades de planificación tienen que estar orientadas, ¿cierto?, a guiar el aprendizaje, para que el aprendizaje, ¿cierto?, se vaya construyendo de una manera no tan vertical, sino de una manera horizontal. Por eso, para iniciar este proceso y esta activación, me gustaría que ustedes, ¿cierto?, yo sé que lo conocen, pero tengan claro, sí, cuál es su rol dentro de una sala de clase. Y el rol de ustedes, ¿cierto?, es ser facilitador o es seguir los patrones de la escuela tradicional. Porque son conceptos que se van a pillar en el colegio. Somos guías, somos facilitadores, o somos simplemente depositadores de conocimiento. Yo creo que hay una pregunta muy buena para reflexionar. Por eso me quería mostrar en esta clase cortita, ¿cierto? Que es más que nada aporte al concepto de práctica, ¿cierto? Pedagógica, pero práctica con teoría. Porque teoría y práctica son elementos importantísimos para construir todo tipo de conocimiento. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a la escuela? ¿Alguna apreciación? ¿Han leído Freire? ¿Lo conocen? Yo creo que sí, po, porque Freire lo pasa mucho a la profesora Cecilia Hernández. Y Yo lo he leído. ¿Lo leyó? Sí, de hecho le había puesto un comentario en el chat. Ah, lo vamos a ver aquí. A ver, habilitar sección de grupo. Déjenme, porque quiero ver el chat. Aquí está. En el chat, ¿cierto? Vamos a echar una miradita. Dice, bien. A ver, dice, no estoy con Victoria Zapata. Vamos a leer algunos nomás, no. Tuvimos práctica de observación. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasará con el trabajo? Lo siento, muy bien. Nos mandó la nota. Sobre todo en la acción problematizadora, bien, se observa la participación del estudiante. Ya no es solo un estudiante el que aprende, también aprende el profesor. El estudiante puede expresarse y ser parte de un mundo según lo que yo entendí del libro exactamente. Entendió bien el libro, como Marisa. Entonces, la Paula dice, ¿qué me hizo mucho sentido? La idea de Luis Camiter, cuando dice que el buen profesor es quien se hace a sí mismo innecesario. Buena. Ahí hay planteamientos, cierto, y fundamento histórico y filosófico. Entonces, cuando hablamos de depósito, cuando hablamos, cierto, de activación, es lo que dice Maricela y su compañera, que estudiante con profesor aprenden juntos. ¿Y cómo se hace esto? Cuando el profesor crea una instancia de cercanía. Muchos profesores se complican cuando dicen, estamos dando mucha libertad. Y entramos siempre a la escuela conductista y creen que la clase perfecta es que estén todos los niños callados y cuando pasa el dire por afuera, cuando pasa el jefe de UTP, oh, genial, están todos callados, están todos escuchando al profe. Pero ahí yo me digo,
¿realmente están todos aprendiendo o están todos sumisos frente a un rol castigador? Profe, Dígame. que bajo esa premisa, igual es posible criticar la educación actual porque si bien la bandera aparentemente es como el camino que dejó Paulo Freire, Muy bien. de alfabetizar a la gente, de alfabetizar a los niños, y que conozcan la realidad de clase, desde una visión política, siempre se vuelve al conductismo o al constructivismo, independiente de si el profesor tiene el entusiasmo Por cambiar la por, situación. sí, por cambiar las cosas. Entonces es Que, como un dilema filosófico igual. claramente que es un dilema filosófico. Entonces ahí cuando usted lo mencionó claramente, cuando hablamos de esta pedagogía libertaria, en muchas situaciones, ¿cierto? No se acoge de buena manera. Cuando un profesor llega con tanta innovación y dice, yo voy a activar conocimientos previos jugando. Y nos falta el que dice, oye, pero ¿cómo estás jugando? Y nos olvidan que los niños de niveles básicos aprenden jugando. Y eso es súper significativo. Yo creo que un niño aprende jugando, aprende, ¿cierto? Interactuando, vinculándose. Por eso ahora estamos en aprendizaje remoto, y el aprendizaje remoto es bueno, pero tiene muchos limitantes, porque hay estudiantes que necesitan vincularse. Yo me vinculo y yo aprendo. Inclusive a gente adulta como nosotros, quizás cuando estamos en un magíster, aprendemos más presencialmente porque le preguntamos al profe, vamos para allá, porque tiene que ver mucho, ¿cierto?, con la inteligencia múltiple. Hay gente que es visual, y como decía su compañero, hay gente también que aprende de forma cognitiva. Entonces es súper importante esto. Como la escuela, ¿cierto? Y también la crítica que él hace, po. Cuando hablamos de escuela libertaria, cuando hablamos de escuela histórico-cultural, siempre nos tiramos, ¿cierto?, al conductismo. O a veces utilizamos mucho castigo y mucha, ¿cierto?, presión en los estudiantes. Inclusive yo creo que tuve una situación cuando chico en una disertación. Y es súper importante lo que uno dice. Ya un amigo que fue a disertar, llegó con su papelógrafo, muy contento, termina su disertación y el profesor le dice, paupérrima su disertación. Estoy hablando de una persona que ahora tiene 30, 40 años y se acuerda de ese hecho, que el profesor le dijo, ¿sabes qué? Fue paupérrima tu disertación. O sea, una palabra, un acontecimiento en un curso pequeño te puede marcar para adelante, para la vida, porque hay muchos estudiantes o personas grandes que todavía les cuesta hablar en público. Y puede ser que enfrentaron una situación que los dejó, cierto, un poco nerviosos. Y pasa, yo les contaba en la clase anterior, que hay a veces estudiantes o jóvenes de práctica que tienen todavía ese pánico escénico, o les cuesta un poquito pararse frente a 40 personas, es normal. Pero es un elemento que tenemos que madurar, ¿cierto?, con el tiempo, porque es muy complejo. Pienso que eso se relaciona con lo que hablamos en la clase anterior sobre el panóptico con Foucault, porque al final es replicar una forma de castigo e internalizarla a tal grado de que generamos desconfianza incluso en los alumnos. Exactamente, po. ¿Y ustedes cómo creen que podemos generar confianza en nuestros estudiantes? Que se suelten un poco. Yo creo que son hartas cosas, profe, varios ingredientes en la sopa, pero Vamos. hay algo que creo que es importante y es cuando hay consecuencia entre lo que uno dice y lo que hace. Y ellos Exacto. pueden ver eso. Sí, tiene razón la compañera, yo creo que enseñar un poco más lo que es como causa y efecto en las cosas, más ¿Ya? que reprimir con castigo todas las acciones. Yo creo que es el objetivo, ¿ya? Pero yo también me pongo en el lugar de ustedes, ¿ah? Y ustedes tienen, como hablamos de pedagogía básica, y lo destacamos bastante nosotros, tiene que ver con las situaciones que enfrentan ustedes, po, ¿ya?
Por ejemplo, ustedes tienen que trabajar con niveles súper pequeñitos, tienen que trabajar con niños que están conociendo, ¿cierto?, su interior, aproximándose a la educación. Entonces, hay que ser muy cauteloso, porque no es fácil, y yo me pongo sus zapatos, ¿cierto? ¿Cómo yo manejo 40 estudiantes de 10, 11, 12 años? O 7, 8 años, ¿ya? Es importantísimo ahí ese concepto de decir, ¿hasta qué libertad te puedo dar? Porque también tengo que utilizar elementos de la escuela tradicional, no humillar, pero sí ordenar un poco, porque ellos necesitan estructura, ya necesitan tener una clase bien armada y direccionada, porque ellos reciben órdenes, o si no, todo se va diluyendo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que en nuestro proceso de aprendizaje, como decía su compañero, ¿cómo somos facilitadores? ¿Cómo creamos una instancia significativa? Es súper importante que en nuestras clases, ¿cierto?, todas estén preparadas. Después esto ya es como caminar o andar en bicicleta. Yo secuencio una, secuencio otra, y después ya tengo un estilo de profesor, po. Hay profesores que son secos también, que ellos innovan, llegan a la clase sin nada, pero llegan a tener un dominio de grupo tan grande que les permite que el grupo lo siga. Eso es súper importante. Cómo yo adquiero dominio de grupo. Y una cosa importantísima aquí, que es muy sencilla, tiene que ver mucho con el tono de voz también. Cuando yo me exprese a mi estudiante, cuando yo muevo las manos, cuando hago mis gestos, mis ademanes, los chicos todo eso lo están observando. Y eso genera, ¿cierto?, un proceso significativo para ellos. Entonces, lo que hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de Foucault, cuando hablamos de empoderamiento, apunta principalmente, o lo que quería yo, es que ustedes, como están en segundo, y el tiempo pasa volando, ¿cuál es mi estilo como docente? Mi estilo. Cada profesor es único y cada profesor tiene su estilo. Por ejemplo, estamos enseñando, ¿cierto?, tempolarizar la historia. Y yo estoy seguro que en los trabajos cada uno de ustedes va a enseñar ese contenido de una forma distinta. Y estoy esperando esos trabajos para después que veamos nosotros. ¿Cómo lo armó Luis? ¿Cómo lo armó, cierto, su otra compañera? Entonces es súper importante que, por ejemplo, Aileen, Bárbara, Catalina, Ingrid, Javiera, Lorena, Luisa, Maricel, Paula, Victoria y Jocelyn, y nuestro compañero, ¿cierto? ¿Cómo me defino como profesor? ¿Cuál es mi estilo? ¿Soy más conductista en algunas ocasiones? ¿Soy más libertario? ¿Soy más activo? Entonces, esos son los elementos que tenemos que empezar nosotros a descubrir, porque son súper importantes al momento, ¿cierto?, de entrar a la sala y generar una instancia de aprendizaje. Hay profesores de básica que manejan mucho la música. Ustedes tocan guitarra, ¿cierto? ¿Tienen música en su ramo? Sí, profe. ¿Saben qué? Los profesores de básica, yo quiero también, siempre se destacan por eso. O sea, tocan guitarras, cantan y tienen que hacer un montón de cosas. Porque como les digo yo, ustedes son súper heterogéneos, o sea, tienen que utilizar todo tipo de herramientas porque hacen todo tipo de ramos. Entonces, ustedes puede que se especialicen en historia, puede que se especialicen en música, no sé. Pero lo importante es que ese talento y esas cualidades intrínsecas que ustedes tienen, las lleven a la sala. Porque eso lo hace a ustedes único como docente. Les da un estilo de aprendizaje, un estilo de persona. ¿Ya? Más que nada eso. Entonces quería yo explicar esto para que ustedes vieran cuál es el rol del docente en base a los modelos pedagógicos. Si ustedes me preguntan a mí desde mi posición, yo me quedo siempre con el concepto más libertario. ¿Ya? Yo creo que todo el Tolstoy, ¿cierto? Y todos estos procesos históricos que develaron a que el estudiante sea más que nada un diálogo docente. Yo con la media lo puedo hacer perfectamente, pero con los niveles de prebásica o básica cuesta un poquito, pero se puede. ¿Ya? Por eso utilizar harto música, siempre material audiovisual. Estamos enfrentando estudiantes del siglo XXI, donde aprenden principalmente con juego. Yo tengo un profesor que hacía clases con LOL, que es un juego que uno dice, ¿cómo lo hacía? Entraba a la clase y generaba refuerzos positivos en sus estudiantes a través de los juegos. Y él lo hacía para que los estudiantes agarraran confianza y se soltaran un poquito.
una estrategia buena, creo yo, porque hace que nosotros también entendamos cuál es la realidad de nuestros estudiantes. Por eso no estoy diciendo que nos pongamos a jugar, a ser payasos, no, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar la instancia y todas las maneras, porque son a veces toda la mañana juntos. ¿Y qué pasa? Que a usted a veces lo ven toda la mañana. Usted entra a las 8 con su curso, y ese día le tocó lenguaje, matemática, historia, termina agotadísimo, pero están todo el día con un grupo. Y eso también fortalece esa relación humana. Los niños los conocen a ustedes, pero al pie, ¿cómo se dice? De pie a cabeza. Conocen todo su rol. Entonces ellos van a estar muy cercanos a ustedes, lo van a ver todos los días. Por eso es importante, y voy cerrando con esto, que entendamos la importancia de los modelos pedagógicos y su evolución en la historia. ¿Ya? No quedarse pegado, ¿cierto?, con lo tradicional, porque estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de Grecia. No quedarse pegado tampoco con el conductismo puro, sino que aumentar esto al constructivismo, a la escuela activa y, lo más importante, a la liberación del conocimiento. Donde aquí terminó el rol del docente, ¿cierto? El papel del educador es dialogar con el educando sobre situaciones concretas, ofreciéndole simplemente los instrumentos con los cuales él se alfabetiza. Como dijo su compañero, Paulo Freire luchó históricamente por alfabetizar a las favelas más pobres de Brasil. Por eso él pasa a la historia y se convierte en un pedagógico de excelencia. Paulo Freire estuvo en Chile, ya exiliado, lo persiguieron en dictadura en Brasil, solamente por querer entregar una visión distinta de la educación, o sea, educar al desprotegido, educar al que no tiene recursos. Por eso me gustaría citar una canción de un rapero que se llama Portavoz, que él dice: ellos te quieren ignorante, ellos te quieren pasivo al sistema. Y la educación conductista tradicional buscaba eso, que el estudiante asumiera, reprodujera y no cambiara la historia. Por eso los jóvenes de la actualidad cambian la historia, porque tienen más filosofía en sus manos, porque tienen más información, y eso les permite, obviamente, ampliar la mirada y construir conocimiento significativo. Por eso nuestro rol, chiquillos, como docentes, es generar instancias de aprendizaje significativas. Y son ustedes los más jóvenes, ¿cierto?, los que van a entrar a los colegios y pueden cambiar, ¿cierto?, una situación de aprendizaje con todo lo que están aprendiendo. Yo creo que eso es importante en educación, llegar a ese punto, llegar a ese nivel. Dudas, consultas con respecto a lo que fueron las escuelas, o ya las conocen. Esto va a quedar también en la DECA. Solamente me interesa que ustedes vean el rol del docente, ¿ya? Porque cuando ustedes vayan a los colegios, también esto les sirve como cultura general, y siempre hay que hablar de forma científica. Yo creo que la escuela conductista tiene esta falencia, perfecto. Yo creo que la escuela constructivista tiene esta. Yo creo que la escuela activa esta, y llegamos a la escuela libertaria. Aprender y entender el funcionamiento y el origen de cada escuela nutre mi rol pedagógico y me sitúa en un nivel distinto. Por eso, cuando dice lo griego, ¿qué es más importante? ¿La doxa o la episteme? ¿Ustedes saben la diferencia entre doxa y episteme? ¿Alguno lo ha escuchado o no? No, profe. La doxa es la opinión vulgar. Todas las personas opinan, ¿cierto? Vemos la televisión y está lleno de opinólogos. Pero ¿qué es la episteme? Es cuando yo argumento. Y ya no estoy opinando. Y mi argumentación tiene más peso. Es cuando yo hago mi tesis y cito. Y le pongo cierto formato APA, esto lo saqué de tal libro, de tal bibliografía. Por eso los libros de historia, los libros de filosofía, tienen hartas citas. Porque eso sustenta, ¿cierto?, mi investigación. Estoy argumentando. Y termino con esto, que estamos en el tiempo, a ver el tema del trabajo. Es lo que pasa con Baradit. ¿Ustedes han leído Baradit? Un periodista que escribe mucho de historia. No. Ya, Baradit tiene libros como La historia secreta de Chile, donde aparece Gabriela Mistral, aparece Rodríguez, aparece O'Higgins, etc. Pero ¿cuál es la crítica
que se le hace a Baradit? Que Baradit no cita. Y como no cita, los historiadores que son más doctos, ¿cierto? Salazar, Jocelyn Holt y todos los historiadores más viejos dicen que sus libros no tienen sustento, porque no citan. Entonces uno dice, ¿de dónde saca la información Baradit? ¿Es una construcción de él? ¿O la sacó de un método científico? Por eso se le cuestiona a Baradit lo que entrega en historia. Pero ojo, lo que yo destaco de Baradit es que Baradit hizo la historia más entretenida y acercó a la gente a la historia. Eso también yo creo que es un factor importantísimo. Porque en Inglaterra, los postmodernos, ¿cierto?, ya no citan. Hacen narrativa histórica. Escriben historia, pero como un cuento, como un libro. Y eso muchas veces facilita que la persona se sienta más atraída, ¿cierto?, por ese tipo de lectura. Porque los libros de historia, digámoslo, de repente hay gente que se aburre porque el libro tiene así un pedacito y así una cita. ¿Ya? Por eso es importante también el tema de la narrativa histórica. ¿Ya? Eso sería, en primera instancia, entender entonces ustedes, chiquillos, porque vamos a hacer una actividad más adelante, y me gustaría que ustedes identificaran o vayan pensando en un tipo de escuela, ¿ya? Y simulemos, ¿ya? Pero me gustaría más a mí que todos pudiéramos planificar en base al rol docente, constructivo, activo, histórico-cultural y libertario. Porque esto ya en educación está quedando al margen, ya no se usa. Por eso aparece DUA, por eso aparece inteligencia múltiple, por eso aparecen planificaciones que son distintas. Entonces, ese es nuestro rol. Planificar distinto, hacerlo activo, para que nuestros estudiantes, como decía su compañero, puedan aproximarse a la realidad. ¿Y cómo yo me aproximo a la realidad? Entendiendo una palabra básica, que es contexto. ¿Y qué es lo que es el contexto? Si les digo a ustedes, chiquillos, ¿qué es lo que es el contexto en historia? Tiene que ver con todos los factores que están sucediendo en un momento específico. Exactamente, es el tiempo y el espacio donde ocurren las cosas. Por eso en nuestra clase hay un momento que se llama clímax, le digo yo. En los libros, ¿cuál es el clímax? La mejor parte. La mejor parte. Entonces, cuando ustedes planifiquen, van a haber un momento que digan, ¿cuál va a ser la mejor parte de mi clase? Entonces, cuando yo vea sus planificaciones ahora, les voy a decir después en la revisión, su mejor parte fue el inicio, su mejor parte fue el desarrollo o su mejor parte fue el cierre. Cada parte de la clase tiene el mismo valor. Por eso cada parte es tan significativa que nos tomemos el tiempo de hacerlo. ¿Ya? Muchas veces el inicio es muy bueno, el desarrollo aún mejor, pero la mayoría de los profes nos costó, ¿cierto? A mí me costó el cierre. Porque ya los niños están cansados, pasó una hora trabajando, y yo digo, tengo que cerrar esta cuestión. Y ahí está mi innovación. ¿Cómo lo cierro? ¿Cómo logro que los estudiantes digan, ah, ya? Y yo digo, aprendieron. Y eso sería entonces en la primera instancia. Ahora, chicos, consultas sobre el trabajo, porque se entrega la próxima semana, entonces me gustaría ver si tienen alguna duda, alguna consulta, para poder ir cerrando ese tema, porque después me lo tienen que entregar nomás, po. Yo tengo una duda, profe. Ya, déjenme, lo voy a proyectar para que Ya. lo veamos también y usted me diga, profe, la duda radica en esta parte. ¿Ya? Deme un segundito. Vamos a minimizar esto. Cabe, ahí sí. Y lo tengo aquí. ¿Ya? Este es nuestro trabajo taller 1, ¿cierto? Felicito la asistencia, 20 personas, muy bien. Sobre todo en aprendizaje remoto. Ya, miren. Esto es el trabajo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuál es su consulta, estimada estudiante? Ya, profesor. En la parte 2, donde tenemos que elegir 4 tipos de inteligencia Muy y bien. llenar un recuadro, Ya. ¿los recursos pedagógicos y los instrumentos de evaluación solo se mencionan o también los adjuntamos al trabajo? Yo dije que se anexaban al trabajo.
Ah, ya, porque en la parte 3 sí dice que hay que anexarlo, pero en la parte 2 no dice. No la especifiqué. Ujú. Ya, entonces, como no la especifiqué, anexen solamente la parte 3. Aquí Ya, solamente pero en la planificación de la clase, ahí sí. exactamente. Mejor lo Ya, hacen ahí porque van a tener que anexar mucho material. No. sí. Entonces, en la parte de la inteligencia múltiple, donde ustedes Ujú. tienen que trabajar con el objetivo OA2, aquí solamente mencionarlo. ¿Ya? Ya, profe. Por Eso era una mencionarlo. cosa. No. Ya, Súper bien su perfecto. consulta, porque yo si no lo especifique, no lo puedo preguntar. Ah, ya, profe. Tiene toda la Y lo razón. Dígame. otro, los indicadores de evaluación, en la misma parte, mismo ¿Ya? recuadro, Vamos arriba. indicadores de evaluación. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que poner todos los indicadores que aparecen en ese objetivo en la página de currículum No, nacional. aquí usted selecciona y aquí lo que me interesa a mí, que usted diga, este indicador realmente me sirve. Porque se da Ya, cuenta que los planes y programas nos entregan muchos indicadores y muchas sí, veces ese indicador no está, cierto, vinculado al objetivo de aprendizaje, que es secuenciar, cierto, que son acontecimientos. O sea, están vinculados, pero en el momento que yo estoy eligiendo, no. ya, Yo elijo realmente uno o dos, el que yo creo que va a ser ajá, significativo, ¿cierto? Para ver este tipo de inteligencia. ya, profe, me queda clarito. Y Ya. lo último es Pregúntelo nomás. saber si en la selección de objetivos que nosotros tenemos que hacer Ya. para la planificación, Sí. donde tenemos que elegir un objetivo de primero básico, ¿cierto? Uno de segundo y uno de tercero en geografía. Sí. ¿Elegimos de los que están priorizados en nivel 1 o también los de nivel 2 o solo uno? Muy buena pregunta, pues. ¿Se acuerdan que yo cuando entregué este concepto de la priorización curricular, que lo voy a Ujú. mostrar porque soy súper gráfico, si ustedes se han dado cuenta, porque creo que así queda más claro. Entonces, mire, aquí está la priorización curricular, se está viendo, ¿cierto? Sí, esa Esto descargué yo. es súper importante porque si usted el otro año aparece la vacuna, van a tener que ir a sala, ¿cierto? Y esta priorización curricular está hecha para el 2020 y el 2021. Entonces, si ustedes la manejan, genial. Van a ir súper preparados cuando entren a la sala. Son menos objetivos, pero también son objetivos que le llaman integradores y significativos. O sea, ¿qué dice el ministerio? Estos son los objetivos más importantes para trabajar los contenidos. Y es lo que necesita saber un estudiante para estar nivelado. Su muy buena Sí. pregunta la respondo ahora. Recuerden que vamos a trabajar con el eje que dijimos. Geografía. Muy bien. Elegimos geografía porque un eje que nos permite, ¿cierto?, tener actividades más prácticas, ya sea maqueta, ya sea dibujo, ya sea portafolio, etcétera. Lo que yo les decía, y yo no especifiqué, yo puse en general NB1, NB2, NB3, pero principalmente trabajar con primero básico, segundo básico y tercero básico. Usted Sí, elige el que quiera. ya. Para primero Ah, básico tenemos dos, ¿cierto? Usted elige el 9 o el ya. 10, el que usted necesite. Ah, ya, lo que están en primer... Ah, es que yo imprimí otro documento y me aparecen en nivel 1 de priorización, ¿Ya? esos dos, y en el nivel 2 de priorización me aparece lo A12, por ejemplo. Ah, Ya, perfecto. pero Es que mire, entonces es nivel 1. nivel 1 y muy buena su Ya. votación, porque cuando Mm, usted entremos al colegio, en la priorización curricular, nos piden llegar hasta el nivel 4 el otro año. Este año supuestamente teníamos que llegar al nivel 1 y pasar al 2. Y el 2021 se debía trabajar el nivel 3 y 4 ya. en proyección. Pero lo que yo quiero ahora, y quiero sintetizarlo para ir cerrando, es que ustedes, por ejemplo, cuando tomen un objetivo de aprendizaje de geografía y lo lleven a la planificación, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sintético. Tomemos el objetivo 9. Dice, identificar Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, la ciudad de Santiago, su región, su capital y su localidad. Entonces, el objetivo es súper general y es súper interesante. Pero les quiero dar un dato. Ustedes pueden ir a la página que se llama, denme un segundito, yo la dejé seleccionada anoche, esta. Presentaciones curriculares, ¿la han visto? ¿No? No, profesor. Ya, ustedes aquí ponen, por ejemplo, ponen segundo básico, cuando hagan las clases, pues, ya ponen la asignatura de historia y ponen la unidad. En este caso vamos a poner la unidad 1
y vamos a ver qué recurso nos entrega el ministerio. Y nos entrega un recurso para segundo básico que se llama Paisaje de la Zona Central. Y esto ustedes simplemente lo descargan. Entonces, lo descargo y lo más importante, como son niveles pequeños, recordar siempre la inteligencia múltiple, los colores que utilizo en mi presentación, las imágenes que les voy a mostrar. Que uno dice, oye, qué loco, qué sencillo. Pero esto, chiquillos, es lo más importante. Porque un niñito que lo está mirando va a mirar las imágenes. Ah, vamos a estudiar la zona central de Chile. Entonces hablamos primero de urbanización. ¿Ya? Después muestran, ¿cierto?, Valparaíso. Muestran la bahía, ¿cierto? Y muestran, ¿cierto?, el patrimonio cultural. Después habla de las playas. Entonces, con una imagen, yo perfectamente puedo parar una clase. No es necesario que mi PPT esté lleno de letras y que yo me ponga a leer adelante, porque eso muchas veces ha pasado. Entonces el estudiante está escuchando 1 hora y media el monólogo. Y esta cuestión va a estar llena de letras. No caer en eso, por favor, porque todos nos aburrimos. Entonces, que mi presentación PowerPoint y que mi recurso sea lo más concreto y didáctico posible, porque eso va a ser bueno para ustedes y también para los estudiantes. ¿Ya? Entonces ustedes pueden encontrar todos los recursos en esa página. Entonces, cuando vayan a la práctica, se meten a Currículum Nacional y seleccionen lo que les sirve. ¿No ven? Aquí muestran Zapallar, el Valle Aconcagua, región metropolitana, centros de esquí, zona agrícola, y eso es todo. Entonces, yo profundizo en esto y voy moviendo a mi estudiante y le cuento una historia. Miren, aquí está cierto el casco histórico de Valparaíso. ¿Dónde viven las personas? Ah, más en el centro. Construyen edificios, hay menos espacio, etcétera. ¿Ya? ¿Dónde las personas practican el turismo? Principalmente, ¿cierto?, en la playa. ¿Ya? La importancia que tiene la bahía, la región de Zapallar. ¿Ya? Los valles de la Concagua, la región de Valparaíso. Y la región metropolitana. Entonces, esto es súper importante que lo manejemos. ¿Cómo yo preparo un material didáctico? A través de puras imágenes puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces acá pueden encontrar todo eso, ¿ya? Tengo una muletilla, ya. Entonces, cuando quieran, ustedes se van a presentaciones Currículum Nacional y aquí tienen todo dado. Por eso yo les decía, no perder el tiempo en copiar todo el plan y programa, que también se los voy a mostrar en la próxima clase y lo vamos a trabajar en profundidad. Ya vamos a trabajar principalmente los ejes de historia. ¿Ya? Esto, que son 3. ¿Cuáles son los ejes en historia? Esta formación ciudadana, Muy bien. historia y geografía. Exactamente. Entonces, la próxima clase vamos a profundizar en los ejes. Y vamos a ver qué tengo que trabajar en historia y cómo la define, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo en geografía y qué tengo que hacer en formación ciudadana? Estos 3 ejes son los mismos desde primero a cuarto medio. ¿Ya? Y los niveles de básico se está cada vez exigiendo más. Ya sobre todo en historia. Están pasando Grecia, están pasando Roma, están hablando de política. Entonces, está cada vez más, ¿cómo les puedo decir? No difícil, pero está cada vez más exigente el tema del currículo en historia en niveles básicos. Entonces hay que saber harto. Geografía, conceptos de geografía que no son fáciles, como erosión, inundación, anegamiento, factores del relieve, etc. En formación ciudadana, democracia, república, participación, igualdad, inclusive, trabajan ya el tema de la liberación sexual, comunidad LGTB, igualdad de género. En sexto básico pueden trabajar ley Samudio. O sea, cada vez vienen más contenidos que son más exigentes, pero que apuntan, ¿cierto?, a esta construcción del conocimiento de una forma más amplia. Por eso los vamos a trabajar uno por uno y despacito. ¿Ya? Consultas antes de cerrar del trabajo con respecto a la planificación. Recuerden, Profesor, dígame, yo tengo una consulta. dígame. Es que, por ejemplo, un objetivo a veces no se alcanza a abarcar en una sola clase. Ah, pero no importa, ¿Se po. puede modificar? Obvio. Usted, por ejemplo, en su clase de 1 hora y media, no hay que correr por llenar el objetivo, hay que ir con los ritmos del curso. Ustedes saben que hay cursos muy rápidos y cursos que son más lentos.
Entonces, la pregunta que hizo es correcta, o sea, es interesante. Si yo tengo un objetivo de aprendizaje y soy ambicioso y digo, lo van a trabajar esta clase, esta hora y media, y lo van a aprender, es lo ideal. Pero si no se puede, el objetivo perfectamente pasa para la otra clase. Ya, profesor. Usted lo puede ir Profe. modificando, dígame. Ya. En cuanto a los indicadores, profesor, nosotros vamos viendo Sí, en la planificación, vamos viendo cuántos vamos a utilizar. exacto, lo que usted considere necesario. Si Ya, lo que yo más quiero, y quiero cerrar con esto, cuando yo revise la planificación de la clase, esta es mi clase, ¿cierto? Y esto es lo que yo le presento al director, y esto es lo que me va a revisar a mí el jefe UTP. ¿Ya? Esta es mi clase del día. Antiguamente ustedes saben que hay profesores que se niegan a verificar clase a clase, que lo consideran innecesario. Ya en muchas ocasiones uno dice clase a clase, si yo estoy preparado para la semana, yo sé lo que tengo que hacer. Perfecto, pero esto es científico y esto lo pide el ministerio. Para las supervisiones, para todo, van a entrar al curso, ¿cierto? Van a ir a UTP a ver, ¿cómo están trabajando ustedes historia? De esta manera. ¿Me muestran planificaciones? Bien. Entonces, cuando yo tengo esto ordenadito, secuenciado, es validación y es profesionalismo. Tiene que haber un registro de lo que yo hago. Tiene que existir. Hay colegios que lo piden, en mi colegio no lo hacemos así, po. Lo hacemos a través de una plataforma que yo quiero que también conozcan, porque la mayoría de los colegios en Chile, los que pueden, la están adquiriendo. Y es la plataforma LIRMI. Entonces, la plataforma LIRMI entrega todo listo. Usted no tiene que escribir nada. Ya esta plataforma tiene bancos de prueba, esta plataforma tiene planificaciones, esta plataforma me permite, por ejemplo, a mí, armar una prueba, po, y me la entrega lista. ¿No ven? Tengo planificaciones, tengo crear evaluación, y aquí está un banco de preguntas, tengo 2000 preguntas, ¿y qué hago yo? Simplemente las selecciono y las voy pegando. Entonces sería muy bueno que lo aprendieran a usar para que cuando vayan a la práctica en un colegio que tenga el IRMI, ustedes puedan ahí destacarse. ¿Les parece buena idea que les enseñe a utilizar esta plataforma o no? Sí, profe. ¿Y Ya. eso se puede descargar? ¿Es de libre acceso o no? No, este es el problema. Esta plataforma se compra Ah, claro. y la compra el colegio. Entonces, Mm. ¿está muy apuradito? ¿Me pueden dar un minutito para mostrársela rápidamente? Para que o terminamos nomás porque estamos en el tiempo, yo creo. Y se me va a cortar la clase. Y a la próxima clase, Profesor, entonces, les voy a enseñar yo a cómo utilizar esta plataforma y les voy a dar todos los tips. ¿Vale? Les va a servir mucho. Como les digo, esto se está pidiendo en todos los colegios cada vez están más modernos y están comprando plataformas como locos, sobre todo con el aprendizaje remoto. O sea, esto para nosotros fue la salvación para Santa María, porque el colegio compró esta plataforma y a nosotros nos queda el registro de todo. ¿Están viendo la pantalla, cierto? ¿Todavía? sí, sí, Inclusive aquí, profe. miren, aquí me avisa cuando los estudiantes me mandan las tareas. Por ejemplo, aquí notificaciones, María José Salazar mandó una actividad. Yo la abro y todo lo reviso por aquí. Evidencia. Me muestra su evidencia y yo la descargo. ¿No ven? Y aquí está el ensayo de la niña y yo lo puedo ver. Entonces, estamos hablando que está todo tecnología, pura tecnología. ¿No ven? Y aquí yo veo su trabajo y aquí se lo reviso, lo miro. Este es un ensayo. Miren, están en tercero medio y están haciendo una investigación con cita, formato APA. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo hice tercero medio, cuarto medio, nadie me enseñó a citar, po. Y llegué a la U aprendiendo a citar. Entonces yo le estoy enseñando a ellos en tercero medio cómo citar, a cómo armar un objetivo y todas esas cositas. Pero esta plataforma yo se las voy a mostrar y se las voy a enseñar cómo utilizarla, porque les va a servir mucho. ¿Ya? Yo creo que eso sería por hoy día, po. ¿Alguna duda, alguna consulta? Recuerden siempre la importancia de secuenciar. ¿Ya? Esto es súper clave. Y lo segundo, esta reflexión. Porque es una reflexión que es de vida y tiene que ver con Steve Cook y nos entrega ciertos los parámetros para entender el mundo actual. ¿Ok? Profesor, Dígame.
Yo tengo una duda, es que no sé si lo entendí bien o mal, la verdad. Yo tenía entendido que NB1 era primero y segundo, Sí. NB2 tercero y cuarto. Exactamente. Yo me Y equivoqué. ahora sí me Pues- surgió la duda. Pero al final Entonces, utilizamos primero, segundo y tercero. Nada más que eso. ya, hay que planificar para esos 3 cursos. Claro, como son 3 planificaciones, una planificación para primero, una para segundo y una para tercero. El tema está es que es geografía. Entonces lo que yo quiero ver, cómo trabajan con NBU, con primero básico, con segundo básico y con tercero básico, para ver de menos a más. Porque la materia se va poniendo más compleja a nivel que voy subiendo de nivel. Entonces eso también tiene que estar claro al momento de iniciar la clase, de generar una actividad. Por ejemplo, para segundo básico puede ser algo así, como recurso. Pero en tercero básico ya podría poner algo más complejo. Ya le podría poner más letras, ¿cierto? Más videos, no sé. Depende del nivel también, es el diseño del PPT. Eso es importante. ¿Ok? Ya, profesor, muchas gracias. De nada. La clase va a quedar en YouTube. Ya es más fácil para mí. Les dejo el link después que termine para que la puedan revisar si tienen dudas. Aquí hay un chat también. Dice, chao profesor, muchas gracias. Ya Paula, que esté muy bien, cuídese. Estamos en la hora, ¿cierto? Ya me pasé. Así que voy a terminar la clase. Detener video sería ya para que se me grabe, ¿cierto? Sí. Eso sería, pues. Entonces recuerden que la otra semana se entrega el trabajo. Gracias, profe. Chao, que Muchas estén muy bien, cuídense mucho. Les dejo el material y esperemos vernos la próxima semana para ya el trabajo finalizado. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias. Chao, chao, que estén bien.